Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar juntas para tener nuestro estudio en esta reunión de mujeres. Damos gracias a Dios porque a pesar de que estamos en casa durante estos días, ¿verdad? Hemos estado agradeciendo a Dios todas las cosas que ha hecho a nuestro favor, cómo se ha manifestado a nuestra vida para librarnos, para guardarnos, para fortalecernos, para proveer. Le damos gracias a Dios en este tiempo y por este evento que está sucediendo a nivel mundial. Vamos a orar. Bendito Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, tú eres grande y maravilloso. Eres el Creador de los cielos y de la tierra, y podemos decir, como dijo el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emites palabra, otro día, y una noche a otra noche declaras sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída tu voz. Por toda la tierra salió tu voz y hasta el extremo del mundo tus palabras. En ellos has puesto tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso es hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tus siervas somos además amonestados con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbranos de los que nos son ocultos. Preserva a tus siervas de las soberbias, que no se enseñoreen de nosotros. Entonces seremos limpias y estaremos limpias de gran rebelión. Sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Y hoy vamos a hablar acerca de la adopción. Vamos a ver la adopción en las relaciones humanas, y también vamos a ver la adopción en las relaciones entre Dios y los hombres. Estos dos puntos vamos a estar viendo durante este tiempo. Y vamos a ver qué es la adopción. La adopción es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial, con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. Y así es como nosotros vamos entendiendo ya el concepto de lo que es la adopción. Vamos a ver entonces la adopción en las relaciones humanas. ¿Por qué los hombres adoptan hijos? ¿Por qué? Porque hay esterilidad, puede haber esterilidad en la mujer, esterilidad en el varón, ¿verdad? O por enfermedades, cuando las mujeres no pueden tener hijos, ¿verdad? Por eso se llega a este punto de adoptar un hijo. Y algunos ejemplos tenemos en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo número 15, versículo número 2 al 4. Nos habla acerca de Abraham, ¿verdad? Y dice el versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Así es que aquí estamos viendo, ¿verdad?, que Abraham ya tenía 75 años y él no había tenido hijo. Y pues Dios le estaba hablando de que los hijos que él iba a tener iban a ser como las estrellas del cielo. Toda esa descendencia, ¿verdad?, su descendencia de Abraham, Dios le comparaba como: tu descendencia será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar.
Y entonces Abraham dice, pero ¿cómo? Si no me has dado prole, ¿cómo es esto posible? Y dice, el que va a ser mi heredero es este Eliezer, ¿verdad? Que ha nacido en mi casa. Pero Dios le dice que no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Tenemos otro ejemplo acerca de la hija de Faraón, ¿verdad? Cuando ella mira, ¿verdad? Dice la escritura que hubo gran aflicción en el pueblo en Egipto por parte del pueblo de Israel. Hubo una gran aflicción en este tiempo. Y dice que después de que murió José y aquellos que conocieron a José, hubo otro rey que gobernó Egipto. Entonces no conocieron las cosas que hizo José, pero sí veían un pueblo que se estaba multiplicando en grande manera y que era un pueblo muy fuerte, ¿verdad? Y tuvo temor Faraón de que este pueblo, ¿verdad?, se hiciera poderoso y que cuando vinieran los enemigos, el pueblo de Israel se juntara con ellos y así los pudieran exterminar a ellos, ¿verdad? Entonces Faraón dio un mandato a las parteras de las hebreas, ¿verdad? Y les dijo que cuando naciera hijo varón, lo tenían que matar, y si era hija, le iban a perdonar la vida. Entonces por eso esta aflicción tan grande, ¿verdad?, inundó a los hebreos. Pero dice que cuando nació Moisés, su madre, ¿verdad?, lo vio niño hermoso y lo escondió durante 3 meses, pero ya no pudiendo esconderlo más, tenía que sacarlo, ¿verdad? Y lo único que ella hizo es hacer una canasta, ¿verdad?, con junco y puso brea, la calafateó toda y colocó ahí al niño, ¿verdad? Y la hermana de Moisés, ¿verdad?, iba viendo qué resultado iba a haber de toda esta situación, pero la canastita, ¿verdad?, se atoró ahí entre lo que había en el río, ¿verdad?, unas hierbas, ¿verdad? Y la hija del faraón, en ese momento ella decidió caminar a las riberas del río, y entonces le llamó la atención que había una canastita atorada y mandó a su criada, ¿verdad?, que le trajera aquello que había ahí. Y cuando la sirvienta, ¿verdad?, fue y trajo, y había un niño hermoso. Y dice que ella tuvo compasión del niño porque el niño estaba llorando porque quizás tenía hambre. Y ella dijo, de los hebreos es este niño. Pero la hermana de Moisés iba cerca, ¿verdad? Y entonces ella le dijo, si quieres te puedo conseguir una nodriza para el niño. Y dijo, consíguela. Y lo llevó a la madre, ¿verdad?, de Moisés y lo amamantó. Se cree que el destete, ¿verdad?, de los niños era entre los 2 y hasta los 7 años. Y cuando destetaron a Moisés, lo llevaron con la hija de Faraón. Y dice aquí en Éxodo 2:10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Otro de los ejemplos que tenemos es el de Mardoqueo, cuando él adopta a Esther. Y dice en el libro de Esther, capítulo 2, versículo del 5 al 7, dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados por Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y conocemos la historia, ¿verdad?, por la cual Esther está en este lugar. Eso es precioso, ¿verdad?, conocer las historias, porque lo que Dios nos habla en su palabra
tiene propósitos y propósitos eternos, ¿verdad? Para salvación, en este caso de un pueblo, ¿verdad? Que quisieron exterminar. Y bueno, tenemos otro ejemplo. En Génesis 16, del versículo 1 al 3, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Qué cosas hacen las mujeres, ¿verdad? Bueno, y entonces dice aquí, ¿verdad? La historia que nos narra acerca de esta adopción o de este embarazo, ¿verdad? De la sierva de egipcia, Agar. Agar, cuando se vio que estaba encinta, empezó a mirar con desprecio a su ama, ¿verdad? Y Sarai se empezó a dar cuenta y entonces la corrió, ¿verdad? La sacó. Y bueno, cuando ella iba huyendo de su ama, ¿verdad? De Sarai, entonces un ángel la encontró y le dijo que regresara, ¿verdad? Y que se pusiera sumisa y obediente a su ama Sarai. Y entonces luego vemos, ¿verdad? También en Génesis 30, otro de los ejemplos, ¿verdad? De adopción. Porque las mujeres tenían esa creencia de que cuando sus siervas, ¿verdad? Las podían dar al esposo. Y cuando ellas estuvieran dando a luz, ellas también podían estar ahí como metiéndose, ¿verdad? Como si ellas estuvieran dando a luz al hijo que están haciendo. Y pues era una costumbre. Y esta historia también que nos narra en Génesis 30, del 1 al 5, dice: viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. En Génesis 30, versículo del 9 al 12, dice: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y así, ¿verdad? Jacob tuvo 12 hijos con estas 4 mujeres. 2 de ellas eran sus esposas y las otras pasaron a ser concubinas de él, ¿verdad? Las siervas de Raquel y de Lea. Estos son los ejemplos que tenemos, uno de los ejemplos que tenemos de adopción en la Biblia, ¿verdad? Pero veamos ahora la adopción en las relaciones entre Dios y los hombres. Y vamos a ver unos puntos. El primero, arraigada en el amor eterno de Dios. Efesios 1, 4 y 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Porque Dios nos conoció a ti y a mí, para que en el tiempo que estuviéramos en la tierra, ¿verdad? Él nos adoptara como sus hijas, por el puro afecto de su voluntad. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Juan 3:1, primera de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a nosotros en este tiempo. Él nos ha adoptado por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Dios, ¿verdad?, nos conoció desde antes de la fundación del mundo, para que en este tiempo nosotros, ¿verdad?, que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, viniésemos a ser hijas del Dios Altísimo. El punto número 2, ¿verdad? Israel es hijo adoptivo de Dios. Y Éxodo 4, versículo 22 y 23 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios está hablando acerca de su pueblo Israel. Dios, ¿verdad?, hizo promesas a Abraham, el padre, ¿verdad?, de Israel. Hizo promesas, pero también les dio estatutos, decretos, ordenanzas, para que a través de la obediencia a su ley, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, fuesen sus hijos, ¿verdad? Y Jeremías 31:9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oseas 11:1 cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Otro de los puntos, ¿verdad? Los cristianos son los hijos adoptivos de Dios. ¿Y cómo somos hijos de Dios? Llegamos a ser hijos por gracia. Y dice en Efesios 1:5 y 6, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice más cosas tan preciosas este capítulo 1, ¿verdad?, de Efesios. Y somos hijos por fe en Cristo. En Juan 1:12-13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Todos, ¿verdad?, los que hemos recibido a Cristo en este tiempo, ¿verdad?, Dios nos hace sus hijos, nos adopta para ser adoptados, hijos suyos. Y esto es maravilloso, ¿verdad? En Gálatas 3:26 dice: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Ya no hay diferencia, ¿verdad? Tú eres de color negro, tú eres blanco, tú eres amarillo, tú tienes los ojos grandes, tú tienes los ojos rasgados. No importa, ¿verdad? Somos hijos de Dios por Cristo Jesús. Pero también para poder llegar a ser hijos de Dios, debemos de conocer, ¿verdad?, lo que está escrito en la palabra de Dios, porque Dios ha dado un modelo para sus hijos, ser santos y sin mancha delante de Él. También otra cuestión, ¿verdad? Podemos llamarle Padre a Dios.
antes, ¿verdad? No lo conocíamos. Sabíamos que había un Dios todopoderoso, pero no sabíamos ni su nombre, ni quién era, ni cómo es que llegábamos a Él. No lo sabíamos. Solamente nos postrábamos delante de imágenes que tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen oídos, no escuchan, manos y pies y no hacen nada. Pero hoy, en Cristo Jesús, podemos llamarle Padre a Dios. Y dice en Mateo 6:9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aleluya. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Gálatas 4, versículos 6 y 7, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Somos hermanos de Cristo. Dicen Marcos 3, 34 y 35. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hebreos 2, 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la gran congregación te alabaré. Aleluya. Somos unidos como un cuerpo en Cristo. En Efesios 2, versículo 11 al 13, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito tu nombre, Señor, por siempre. Nuestra adopción se cumple solo en la resurrección. Y dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Amén. En 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Pero hay resultados de ser hijos de Dios. ¿Y cuáles son esos resultados? Recibimos derechos de heredad. Eso es hermoso, mi amado hermana. Tú que me estás escuchando, ¿verdad? Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Así es que recibimos derechos de adopción. Pero no creas, ¿verdad? Que eso es muy simple. No es muy sencillo.
sino que debe haber cambios radicales en nosotros. ¿Por qué? Porque sin Cristo no conocíamos reglas, no conocíamos leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos, decretos de Dios, no los conocíamos, ¿verdad? Y a veces pensamos que porque ya somos hijas de Dios, podemos seguir viviendo como nosotros queramos. No nos equivoquemos, dice Pablo, ¿verdad? No erréis. Las buenas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, dice, ¿verdad? Perdón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cómo es que debe haber un cambio en nosotros? Dice la Escritura que debemos transformar nuestro entendimiento por medio de la renovación. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a renovar? A través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que seamos realmente hijos adoptivos de Dios. Para que seamos herederos de las promesas de Dios. Porque a veces hemos hecho lo que bien nos parece y claro, recibimos consecuencias a veces muy lamentables. Pero cuando el hombre clama a Dios, porque Dios es misericordioso, nos responde, no porque seamos dignos, sino por su misericordia, por su amor al que Él envió, por amor al Hijo amado, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso Dios nos responde, ¿verdad? Y debemos nosotros disponer todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para ser agradables delante del Señor. ¿Y cómo vamos a llegar a saber todas estas cosas? A través de la Escritura. No conocíamos, como dije antes, ¿verdad?, lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso a veces tropezamos, caemos, porque no leemos, porque no oramos, porque no buscamos el rostro de Dios y porque pensamos que porque hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios y es todo lo que podemos hacer. No caigamos en el error. Es necesario que busquemos a Dios con todo nuestro ser, que dediquemos tiempo para conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que la leche espiritual es para los niños, pero el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero es que necesitamos conocer lo que está escrito, que el rema de Dios venga a nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando el rema de Dios venga a nosotros, podamos tener ese cambio radical de conducta, que podamos tener ese cambio radical de pensamientos, de palabras, de hechos, de motivaciones, de actitudes. Es necesario, es todo un proceso. Así como cuando nace un bebé recién nacido, no se puede valer por sí mismo. Hay la madre, ¿verdad?, que lo cuida. Cada 3 horas, ¿verdad?, le da su alimento. Lo cambia las veces necesarias, ¿verdad? Cada vez que el bebé orina o evacúa, ¿verdad?, le está cuidando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él se vaya desarrollando armónicamente, ¿verdad? Pero a través también de que el cuidado que la madre tiene, de la provisión y todas esas situaciones, le está transmitiendo el amor a su pequeño hijo, ¿verdad? Y así el niño va creciendo, ¿verdad?, de ser un lactante menor, de un recién nacido, un lactante menor, un lactante mayor, un preescolar, un escolar, un adolescente, ¿verdad?, hasta el que llega la edad de adulto. Así nosotros también espiritualmente crecemos, pero es necesario que alimentemos, quizás no alimentemos nuestra carne. Ahora es muy importante alimentar nuestro espíritu
¿Con qué se alimenta el espíritu? Con la palabra de Dios. Si yo dedico tiempo a leer lo que está escrito en la palabra, voy a adquirir sabiduría, inteligencia, entendimiento. Voy a conocer el corazón de Dios, qué es lo que a Él le agrada, porque ahí me doy cuenta, ¿verdad?, por qué pecó el pueblo de Dios. Y es necesario que yo venga, ¿verdad?, a la Escritura y me deleite en la ley de nuestro Dios. Y dice en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice también, ¿verdad?, debemos caminar en la luz. En Juan 12:35 y 36 nos dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Es muy importante, ¿verdad?, que caminemos en la luz, y la palabra de Dios es una lumbrera en nuestro camino. Si nosotros tenemos la palabra, ¿verdad?, presente, no vamos a tropezar. Quizás las tentaciones vengan y quieran desviarme del camino, pero conozco que dice la Escritura. ¿A quién sirvo? ¿De quién soy? ¿Quién es mi Padre? La respuesta la doy yo. Aleluya. Nadie debe influir en mí, sino mi decisión y mi amor por Cristo Jesús. En Efesios 5, del 8 al 10, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 4 y 5, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. Así es que andemos, ¿verdad?, que esa lámpara, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado a través de su palabra, no se nos apague. Debemos vivir como hijos obedientes. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Aleluya. Debemos vivir en paz. Y dice en Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En Efesios 2, 17 al 19, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos ahora conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Jesucristo lo hizo posible. De dos pueblos, Él hizo uno, nos unió. Su pueblo, su escogido, ¿verdad? Su pueblo Israel, y nosotros, ¿verdad?, que éramos extranjeros, que éramos advenedizos. Ya no somos eso. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Debemos vivir en amor. Mateo 5, versículo 44 y 45 dice, pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. Dios, a través de su palabra, nos dice que como hijos adoptivos, nosotros, ¿verdad? Como hijos adoptivos, debemos, ¿verdad? Y nos da y nos enseña cómo es que nosotros debemos vivir en amor, cómo es que debemos vivir en paz, cómo es que debemos vivir en la luz, cómo es que debemos ser obedientes. Dios es tan maravilloso que Él no te quiere perder. Él te quiere solo para Él. Que tú vivas en sus estatutos, en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Que tú seas santo como Él es santo. Que tú, santo quiere decir apartado. Él es santo, en Él no hay pecado. Él es santo y Él quiere que tú seas así como Él es. Y nos dice, ¿verdad? ¿Cómo es que debemos vivir? Si estamos hoy, somos sus hijos en Cristo. Dice en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Así es que debemos vivir en amor y debemos de darlo, ¿verdad? No solamente darle amor al que me da, al que está cerca de mí, sino a aquel que tiene la necesidad, ¿verdad?, de ser amado. Debemos darle amor. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de ti. Debemos separarnos del mal. En 2 Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aleluya. Fíjate, Dios, ¿verdad? Porque nos ama, nos dice cómo es que debemos caminar. Debemos separarnos del mal. Dios nos sujeta a la obediencia. Y dice en Hebreos 12, del versículo 5 al 11, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si os soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían, pero para lo que no nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y qué es la disciplina? La disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce
conducen a cierto resultado. Así es que la disciplina son normas en las cuales nosotros, como hijas de Dios, debemos ejercitarnos. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor la puedan ver todos aquellos que nos rodean, ¿verdad? Si somos madres, nuestros hijos puedan ver todo lo que reflejamos como madres, ¿verdad? Amor, todos esos frutos del Espíritu, ¿verdad? El gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, afloren a través de nosotros. Pero las disciplinas, esas normas, esas reglas, esas ordenanzas, debemos conocerlas. Y como decía antes, ¿verdad? Para conocer esas disciplinas, debemos dedicar tiempo para la lectura de la Escritura. Tenemos que conocer su palabra. Debemos de deleitarnos en la ley del Señor. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso que la gente, ¿verdad?, realmente vea que tú vences con el bien el mal. Que tú no pagas mal por bien. Que tú siempre pagas bien. Siempre, ¿verdad? Y que siempre extiendes tu mano a aquel que lo necesita. También podemos esperar sufrimiento, porque no por ser hijas de Dios, pues ya no vamos a padecer nada. Ya vamos a estar, pero sí a todo dar, dicen por ahí, ¿verdad? No, podemos esperar sufrimiento. Y dice en Romanos 8, versículo 18 y 22, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay sufrimiento, sí, pero hay victoria, hay victorias. Tenemos la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y, hermanas, espero que este tiempo es muy corto, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque aunque sea corto, la palabra de Dios fluya poderosamente y podamos entenderla. Vamos a orar. Si tú tienes alguna necesidad, extiende tu mano y Dios la conoce. Solo espera que tú clames a Él para que tú seas bendecida. Bendito Dios, Creador del cielo y de la tierra. Eres grande y maravilloso, Señor. Eres el Dios creador de todas las cosas, de las visibles y las invisibles. Sean tronos, sean principados, tú los creaste, bendito Padre Celestial. Tú nos creaste en el vientre de nuestra madre, Señor. Tú nos conociste, Señor. Tú viste, Señor, cómo se formaba nuestro embrión, toda esa organogénesis, Señor amado. Tú la conociste, tú la miraste, bendito Padre Celestial. Y tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. En amor tú nos predestinaste para ser adoptadas hijas tuyas por medio de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Este tiempo que estamos viviendo, tú lo conoces también, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestra angustia, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y que si partiéramos, Señor, tú nos guiarás aún más allá de la muerte, Señor. Y te damos gracias y te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Pues las bendiciones sean con todas nosotras en el nombre de Jesús. Amén.